Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, conforme a lo que habíamos programado en este año dedicado a la Virgen de Fátima, año mariano lo ha declarado la Santa Sede en honor a los 100 años de la Virgen de Fátima, corresponde ahora tocar el tema de la tercera aparición de la Virgen, de las 6. Un año se apareció el ángel, 1916. 1917, de mayo a octubre, los días 13, era la cita con la Virgen. Ahora estamos en la tercera, la que hubiera correspondido al 13 de julio. Recordemos, no voy a repasar todo para no alargar, pero recordemos que las apariciones de Fátima son las que gozan en la historia de la Iglesia tal vez de más aprobación de parte, más puesta de relieve de parte de los papas. Juan Pablo II fue 3 veces allí, el primero fue Pablo VI. Bien, y se dan todos los signos, todas las señales que hacen creíble, o sea, no pueden caber dudas de que se manifestó la Virgen, porque ustedes escucharán muchas veces que parece que la Virgen se aparece acá, que le habla a alguien allá, etc. La Iglesia se toma su tiempo, pero si hay una manifestación mariana donde no hay ninguna duda, y ya vamos a ver en la de octubre, que es donde hace anuncia un milagro, y lo hace, hay 70.000 personas presenciando ese milagro. Pero bueno, dejemos para octubre esa última aparición. Tercera aparición, 13 de julio. Los padres de los chicos, después de la primera aparición de mayo, piensan que son los curas. Y llega la chiquita, tiene 7 años, y le dice: mamá, se nos apareció la Virgen, y nos dice: nos vamos a ir al cielo. Eso no es común, no es normal. Entonces piensan, entre que mienten, que son fantasías de chicos. Bueno, no saben qué hacer. Los papás dicen: bueno, ya se les va a pasar, las cosas de niños se pasan. Llega la segunda aparición, la de julio, y los chicos como fierro están ahí, más mensajes de la Virgen, cita para julio, no se les ha pasado. Entonces, sobre todo la mamá de Lucía, que es la más grande, que ahora tiene 10 años, dice: mira, o mentís o no sé, que lo arregle el párroco, anda a confesarte que estás mintiendo. Lucía dice: mamá, si digo que miento, ahí sí estoy mintiendo. Bueno, mira, no te entiendo nada, que te arregle el párroco. El sacerdote habla con los chicos y dice a la mamá: mire, estos chicos son muy sinceros, honestos, no pienso que puedan mentir. Y más fraguar los 3 tan de acuerdo, una historia tan completa, no puede ser. O sea, descarto que mientan. O esto es de Dios o es del demonio. El razonamiento está bien hecho. Y sí, es así. Cuando Lucía le dijo al párroco que podría ser del demonio, quedó atormentada. Y sobre todo el demonio la tentó mucho. De manera que llega el 13 de julio, mejor dicho el 12 a la noche, y les dice a sus primitos: no voy a ir, puede ser el diablo. Es más, esa noche tiene pesadillas que el diablo se burla de ella y se la lleva al infierno. Los engañé a todos, dice. Así que está aterrorizada.
Otros también están preocupados. Por eso van a ir a la cita, a ese lugar, con agua bendita, velas benditas, llevan cuantos santos tienen, por si aparece el diablo. Imagínense, la gente empieza a comentar de todo, como suele pasar. Lucía al final se decide. ¿Quién la convence? Jacinta, la más pequeña, que tiene 7 años. Le dice, mirá, no puede ser el diablo. Una, porque el diablo está abajo, vive abajo. Hay una manera de decir, no digo abajo. El infierno ínfero significa abajo, inferior. Y esta señora viene de arriba siempre, porque venía como de una nube, desde arriba. Además, el diablo es muy feo y esta señora es hermosísima. Bueno, argumentos de niños, pero vale, convincente. Lucía dice, bueno, voy. Ya se han reunido 4.000 personas. O sea, el pueblito tiene 20 familias, 30. Así que imagínense, han venido todos los pueblos vecinos. Este tema se está corriendo por todos lados. Bueno, son importantes las fechas de Fátima, yo decía. No son coincidencias, casualidades. 1917 habían pasado muchos acontecimientos en el mundo. Este mes va a ser el intento de Lenin de tomar el poder en Rusia, que le va a fallar. Tuvo que escaparse y después lo logra, tomó el poder en el mes de octubre. Las dos fechas claves de Fátima. Justo en esta fecha, en que le va a fallar la revolución, es donde la Virgen va a hablar del papel de Rusia en el siglo XX. La de julio es la más importante de todas. Van a ver por qué. El mensaje de la Virgen es largo, completo y tremendo, diría yo. Bien, se le aparece a la Virgen, como siempre, a mediodía. ¿Qué quiere de mí? Dice, quiere que siga viniendo los días 13, que continúen rezando mucho el rosario, en honra de Nuestra Señora del Rosario, para pedir la paz del mundo y el fin de la guerra. Recuerdan que está en la Primera Guerra Mundial, terrible y encarnizada, porque solo ella puede conseguirlo. O sea, ella promete que puede conseguir el fin de la guerra, sí, le pedimos a ella por el rosario. Bueno, Lucía le pide, por favor, díganos quién es y haga un milagro para que me crean, porque nadie me cree. Entonces acá la Virgen le dice, en octubre haré el milagro. Pero es 13 de julio, de aquí al 13 de octubre falta mucho tiempo y van a pasar unas pruebas terribles, porque de aquí en adelante va a intervenir el Estado y la policía. Y los chicos van a quedar casi solos, expuestos a los poderes públicos. Profundamente anticristianos. Acuérdense que Portugal tiene un régimen que se ha propuesto eliminar la religión de todo el país. Y los chicos con este tema van a ver que cada vez viene más gente, hasta la de octubre que van a haber 70.000 personas, le están causando una conmoción tremenda y además han prohibido las manifestaciones religiosas y resulta que acá se está haciendo concentraciones cada vez más grandes. Bueno, la Virgen les dice, sacrifíquense mucho también por los pecadores y digan muchas veces cuando hagan un sacrificio. Y acá otra hermosa oración de Fátima. De las 4 oraciones, esta es una. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón. Al decir estas últimas palabras, dice la Virgen, abrió las manos, iluminó como el centro de la tierra. Y aquí viene lo que se llama el secreto de Fátima. El mensaje de Fátima tiene 3 partes. Las 2 primeras fueron reveladas poquito después por Lucía. La última, la famosa tercera parte o tercer secreto de Fátima, fue un tema comentadísimo en todo el mundo, porque recién lo reveló el Papa Juan Pablo II en el año 2000, a raíz del atentado que tuvo el día 13 de mayo. Bien. Primera parte del secreto, es la visión del infierno. Es una de las 3 que se conocen en la historia de la Iglesia que Dios le ha hecho a algún santo. Una revelación privada de cómo es el infierno. Es una, por así decir, una vista plástica, como una película. Es la más bíblica de todas, casi todo tomado del texto de la Escritura. Dice así, vimos y como si hubiera penetrado una luz que iluminara el centro de la tierra. Vimos allí un mar de fuego, y en ese fuego sumergidos los demonios y las almas
como si fuesen brasas transparentes o negras y bronceadas, de forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de las chispas en los incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que hacían horrorizar y estremecer de pavor. Dolor y desesperación son los dos penas del infierno. Jesús lo llama llanto y rechinar de dientes, o sea, llanto por el dolor y rechinar de dientes por la desesperación. O sea, en el infierno no hay esperanza, es para siempre, para siempre. Es la pena más dura del infierno, el ser para siempre. Aquí Lucía grita, y los demás escucharon pero no veían por qué. Continúa: los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos o desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza. Primer cuadro de este secreto de Fátima es la visión del infierno. Ahora empieza la segunda parte de lo que se llama el secreto o el mensaje de Fátima. La Virgen les dice: ¿habéis visto el infierno? Allí van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. O sea, la Virgen es la principal intercesora, mediadora de misericordia para salvar las almas del terrible destino del infierno, del cual nos hemos olvidado bastante, o no queremos oír hablar. Continúa la Virgen. No viene a presentar un drama, una tragedia, sino sobre todo la solución, el camino, que lo debiéramos saber, pero si hacen lo que yo les digo, los consejos está dando, recen, ofrezcan a Dios todas las obras buenas. Si hacen lo que yo os digo, entonces empieza la segunda parte. Se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a terminar, la Primera Guerra Mundial, va a terminar el año siguiente, el año 1918. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra guerra peor. Pío XI es un papa que todavía no existe. En ese momento está el Papa Benedicto XV. Pío XI va a venir después, o sea, está anunciando algo futuro, una profecía. Si no cambia, si no se convierte la humanidad después del terrible drama de la Primera Guerra Mundial, vendrá otra guerra peor. Y da la señal. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por la guerra, el hambre, la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Una noche. Va a dar una señal incluso. Esto se lo escuché a personas que lo vieron en Europa. Padre, dice, una noche, desde las 10 de la noche hasta las 12, no hay sol y ni había luna. De golpe era como de día, pero era toda una luz roja. Nadie sabía dónde venía, qué pasaba. Después dieron explicaciones científicas, que el sol, una refracción con un ángulo especial en los polos, etc. Y Lucía dijo, va a empezar la guerra. La gente decía no, habían países que estaban con conflicto, como era Alemania, Inglaterra, Francia, pero habían arreglado un tratado de Múnich, habían llegado a un tratado de paz, pero Lucía decía, va a empezar la guerra, va a empezar la guerra. Y empezó. Poquito después, 1 de septiembre de 1939, Hitler, de acuerdo con Stalin de Rusia, ocupan Polonia. Se deciden ocupar Polonia. 1 de septiembre del 39. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Anunciada por la Virgen. Pero era condicional. Si el mundo se convierte, si hacen lo que yo os digo, no va a haber Segunda Guerra Mundial. Como no hubiera habido Primera Guerra Mundial. Esto es para pensarlo mucho. Cuando los males se hacen sociales, públicos, cuando un pueblo entero, una generación entera, una nación entera avanza en el mal, en la rebeldía contra Dios, en la desobediencia de los mandamientos,
no hay una persona culpable, hay una culpabilidad común, de muchos, de distintas maneras, unos callándose, otros alimentándolo, otros proponiéndolo, otros avasallando, los audaces, a veces los malos son más audaces que los buenos, pero hay una culpa conjunta, nadie puede decir yo no tuve nada que ver. Entonces, cuando hay males sociales, públicos, de la mayoría, hay distintas, pero conjuntas culpabilidades. Por eso Dios manda estos castigos. Hoy no se quiere hablar de que Dios castiga. Sí, Dios castiga. Lo dice 1000 veces la Escritura y lo dice la Virgen de Fátima. Fue esa la razón de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda que se hubiera podido evitar. Lo dice acá, Dios castigará al mundo. Pero los castigos de Dios son como lo del padre y la madre. Se llaman medicinales. Cuando no hay otro remedio es para hacerlo reaccionar y que se convierta. Como diciendo la Virgen, miren, el que no tiene remedio es el castigo eterno, se llama el infierno, ya se los mostré. Las guerras en la tierra se pueden evitar y no son eternas. Uno puede morir de la guerra, terrible eso. Son tremendas las guerras mundiales, las que hemos experimentado en el siglo XX. Pero uno puede reaccionar y la muerte tiene remedio, digamos. La enfermedad todos nos vamos a morir, pero el infierno no tiene remedio. Entonces la Virgen nos sacude con esto. La señal de que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, por la guerra, el hambre, la persecución a la Iglesia y al Papa. Fíjense ahora cómo sigue. Si el mundo se convierte, no va a haber Segunda Guerra Mundial. Habrá paz, y si hay paz es porque hay justicia. Y si hay justicia es porque hay hombres que hacen justicia y son honestos. Es muy simple. La paz es un fruto de la justicia, de las relaciones humanas. Pero fíjense ahora cómo, ahora promete un milagro especial para la humanidad, y es este. Para impedir la guerra, retoma el tema, vendré a pedir dos cosas. Voy a hacer un milagro, pero ustedes pongan algo, es como si dijera. Vengo a pedir dos cosas. La consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. Vendré a pedir. Luego vino la Virgen en 1925, 1929, en una aparición aparte, a pedirle a Lucía que transmita a la Iglesia y al Papa estos dos pedidos. ¿Para qué? Para evitar la Segunda Guerra Mundial. Vendré a pedir para impedir esto, o sea, va a ser como un milagro en la historia, va a cambiar el curso de la historia. Esa fue la promesa de la Virgen. Si atienden a mis deseos, hagan un poquito ustedes, como diciendo, consagren Rusia y difundan la devoción a la Virgen. Si atienden a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Rusia tuvo un papel muy importante, la Rusia comunista, la de Stalin, en la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra. Acá nombra a Rusia por primera vez. Todavía Rusia había fracasado la revolución de Lenin. Todos pensaron, bueno, esto se terminó. Y la Virgen anuncia todo el futuro del siglo XX y XXI. Sí. Si atienden a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Pero si no, Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Acá está la esencia de la ideología marxista-leninista. El ateísmo, por un lado, persecuciones a todos los religiosos, y en segundo lugar, la lucha de clases. Es la esencia del marxismo, sembrar conflictos. Conflicto en la sociedad, conflicto en la familia, siempre sembrar conflictos, siempre con el pretexto de la justicia de los derechos. Pero la esencia del marxismo es sembrar conflictos en la sociedad. Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo, no dentro del país. Varias naciones serán aniquiladas y los buenos serán martirizados. El Papa tendrá mucho que sufrir. El comunismo va a producir la aniquilación de naciones enteras, como lo hemos visto en el siglo XX. Y acá en América, Cuba, es una nación aniquilada, económicamente, humanamente, psicológicamente está
aniquilado el pueblo cubano. Por muchas generaciones van a pagar las consecuencias. Y termina así la Virgen, consoladoramente. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará, el Papa me consagrará a Rusia, que se va a convertir y vendrá en el mundo un tiempo de paz. De todo esto ya parece que se ha cumplido el Papa me consagrará a Rusia. Lo hizo Juan Pablo II en el 1984, después del atentado, ¿se acuerdan? El atentado lo mandó a hacer la Unión Soviética porque no podía parar el fenómeno avasallante del Papa, que era polaco, y visitó Polonia y fue fantástica esa visita. Bueno, entonces dijeron, mátenlo, no hay otra solución. Contrataron a un turco, a musulmán, que al final le falló, porque el Papa sobrevivió. Bien, esto es no condicional. Rusia se va a convertir, habrá el mundo un tiempo de paz. Y ahora viene la famosa tercera parte del secreto, que se mantuvo en secreto y la Virgen dijo, revélenlo después del año 60. Había una gran expectativa, yo de chico me acuerdo, en el 60, llegó el 60, y los papas dijeron, no, es demasiado tremendo, vamos a tenerlo en cuenta, pero no lo vamos a decir. Juan Pablo lo dijo, lo voy a revelar. Es esto, es lo que va a pasar en el mundo por no haber hecho caso a la Virgen. Ella sabía que no le íbamos a hacer demasiado caso. Entonces miren lo que va a pasar, o miren lo que pasó. Esta es la descripción de Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Así lo dijo Lucía. Después de las dos partes que hemos visto, vimos el siguiente cuadro. Al lado izquierdo de la Virgen de Nuestra Señora y más en lo alto había un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando, emitía llamas que iban a incendiar el mundo. Pero esas llamas se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. Este cuadro, el mundo, un ángel que representa la justicia de Dios, la espada de fuego significa que va a ejecutar un gran castigo, parece que va a incendiar el mundo, pero por el momento lo para la Virgen, diciendo, espera un momentito, vamos a darle otra oportunidad. Ahí está, expresado cómo ve Dios el mundo, la justicia el ángel, la misericordia la Virgen. Como dice la mamá y el papá, ¿no? Es más misericordia siempre la mamá. Como diciendo, para un poco. No obstante, el ángel le grita al mundo, penitencia, penitencia, penitencia. Este cuadro, entonces, es lo que va a pasar en el siglo XX, que hemos vivido, y en lo que sigue. Así ve Dios el mundo. Para nosotros las cosas no andan tan mal, estamos mejorando, problema económico nada más. Pero Dios ve desde otro punto de vista más profundo del alejamiento o acercamiento de Dios, alejamiento del cielo y acercamiento a la condenación. Es muy simple. Por eso el primer cuadro es el infierno, lo definitivo. Lo de la tierra es pasajero, tiene arreglo. Aquello no. Y falta el otro cuadro, el siglo XX visto desde la tierra. Vimos también a un hombre vestido de blanco, que era el Papa, y a otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subir una montaña empinada. En la cumbre había una gran cruz de madera. El Santo Padre, esto es la iglesia, encabezada por el Papa, todos los. Va subiendo una montaña, es como la peregrinación nuestra hacia Dios, es costosa, dificultosa, como subir la montaña. Al llegar arriba, antes de llegar a la cumbre, el Santo Padre y toda esta especie de procesión atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegado a la cima del monte, se postra de rodillas a los pies de la gran cruz y fue muerto por un grupo de soldados. Juan Pablo decía, ese soy yo, que por un milagro de la Virgen de Fátima, porque fue el día 13 de mayo el atentado, ella desvió la bala. Palabras son de Juan Pablo. Pero acá dice que lo mata. Y así ocurrió con uno tras otro, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. O sea,
el siglo XX visto desde la tierra y desde el cielo. Cómo lo ve la justicia y la misericordia de Dios, nos da una oportunidad más. Y cómo se ve en la tierra, un cuadro de ciudad destruida, de destrucción y de muerte. Y en ese medio, ese cuadro, ese marco, avanza la Iglesia, los cristianos, encabezados por el Papa, pero van cayendo uno tras otro. Esto es lo que pasó en el siglo XX, el siglo que ha habido más mártires en la historia de la Iglesia. Pero nosotros nos hemos hecho los tontos, los ignorantes, hemos mirado para otro lado, mientras casi naciones enteras sucumbían bajo el peso de las ideologías. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. No significa solamente el sistema comunista soviético, que se desarmó. Después que el Papa hizo la consagración, se desarmó. Sin guerra, sin sangre. Y hoy Rusia hay un despertar religioso raro. Las leyes protegen a la familia, están contra la doctrina del género. Putin, ex militante de la KGB, de la policía secreta comunista, y nos critica a los occidentales de que hemos olvidado a Dios y estamos destruyendo la familia, la base de la sociedad. ¿Qué está pasando en Rusia? Efecto de la consagración, las promesas de la Virgen. Hay cosas que están por verse. Pero cuando dice Rusia esparcirá sus errores por el mundo, se refiere no solamente a la ideología marxista, que acá acosó a través de la guerrilla, vía Cuba, toda América Latina, fue organizada en la Unión Soviética. Rusia esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras. Lo hemos experimentado. Pero esto no terminó. La ideología sigue, va tomando distintas formas. Hoy toma una forma que se llama cultural. Ya no hay guerra, no hay balazos. Nos cambian la cabeza y el alma, desde la escuela primaria, por los medios de comunicación. Hoy se llama la ideología del género. Tienen que ponerse a estudiar el tema, ver qué es. Se llama la ideología del género. O sea, cada uno elige qué sexo, y no hay dos, sino infinitos, va a tener. Es el momento último, el estadio último, el momento, se puede decir, culminante de la destrucción, de este cuadro de destrucción del ser humano. Si se aplica eso, ya no queda nada en la sociedad. Lo estamos viviendo. ¿Lo vamos a hacer los tontos también? Por eso la Virgen, si leen todo este mensaje, es tremendo, sacude. Muchos dirán, uy, qué duro, qué pesimista. Lo dice la Virgen, por eso vino ella personalmente. Porque nosotros estamos ciegos, adormecidos, entontecidos, fascinados por la tecnología, preocupados por otras cosas que no, las cosas de Dios, las cosas importantes, las cosas eternas. Da para muchísimos más comentarios esto, que no hay tiempo, pero bueno, este es el mensaje de Fátima. Mucho más que decir, chicos, sean buenos, recen el rosario, no hagan tonteras. Es mucho más. Nos explica la situación de la humanidad que nosotros no vemos o no queremos ver. Pero ella nos dice, yo puedo cambiar la historia, si me deja. Yo puedo cambiar el curso, la historia y revertir esto totalmente, si ustedes me dejan y me abren las puertas. Hacemos nuestra profesión. Creo en un solo